Vamos a comenzar con el tema 2 de la asignatura. En este tema vamos a estudiar los diodos. Son los primeros dispositivos electrónicos que vamos a ver en la asignatura y también los más simples. Bueno, ¿qué era esto de dispositivos electrónicos? ¿Por qué se llaman dispositivos electrónicos? Ya vimos en el tema anterior que la diferencia entre electrónica y otras disciplinas, como por ejemplo la ingeniería eléctrica, pues estaba en que en la electrónica se estudia el flujo de electrones, pero ese flujo de electrones porta cierta información, porta información. Bien, vimos que para controlar ese flujo de electrones, para que fuese capaz de llevar cierta información, necesitábamos algunos dispositivos que controlasen ese flujo de electrones, que pudiésemos programarlos para controlar ese flujo. Y ya vimos que esos dispositivos, bueno, tendrían que estar fabricados en un material que habíamos llamado material semiconductor. Bien, pues el flujo de electrones a través de ciertos materiales semiconductores daba pie a lo que conocemos como electrónica. Pues bien, vamos a empezar a ver esos primeros dispositivos fabricados en semiconductor, esos diodos, que son los más simples que vamos a estudiar. Bien, como hemos dicho antes, vamos a empezar con este tema, los diodos. Como veis aquí, bueno, aparte de los diodos, de estudiar esos dispositivos, vamos a ver dos funciones que se hacen con esos diodos, que es la rectificación y la regulación. Aquí tenemos el índice de este tema. En primer lugar, vamos a ver qué se entiende por diodo ideal, ¿vale? Diodo ideal sería, bueno, sobre papel, cómo nos gustaría que se comportase idealmente un diodo real, ¿vale? ¿Cuál sería el comportamiento de ese diodo de forma ideal? Y en la siguiente sección vamos a ver cómo son en realidad esos diodos físicamente, cómo están construidos y cómo se comportan. Ya veremos que difiere un poco del diodo ideal que veremos en la primera sección. Bueno, una vez que veamos ese diodo real, que como veis aquí es un diodo de unión PN, bueno, ya podemos ir intuyendo cómo está fabricado. Fijaros, en el tema anterior vimos unos semiconductores extrínsecos que se llamaban tipo P, otros que se llamaban tipo N. Bueno, pues os voy adelantando que un diodo se construye a partir de la unión de un tipo N y un tipo P. Una vez visto eso, ver qué funcionamiento tienen, qué diferencia hay con el diodo ideal, vamos a ver en la sección 3 tipos de diodos, porque no existe únicamente un diodo de unión PN, que son los diodos más usados, también llamados diodos comunes o diodos rectificadores, sino que existen otros tipos de diodos que realizan otras funciones, como por ejemplo pues, diodos Zener o los famosos diodos LED. ¿Vale? Bueno, pues ahí vamos a ver los tipos de diodos. Y una vez visto eso, en la sección 4 veremos cómo se analizan circuitos que contengan diodos. Veremos que hay un análisis preciso, que es mediante el análisis de la línea de carga, pero bueno, es un poco más laborioso y en lugar de realizar ese análisis, lo que se suele hacer es un análisis más aproximado mediante circuitos equivalentes. Bueno, veremos ambos tipos de análisis. Y una vez que ya sepamos analizar circuitos con diodos, empezaremos en algún ejercicio a analizar distintos circuitos que contienen diodos, pero en concreto vamos a hacer hincapié en dos tipos de circuitos muy usados: circuitos rectificadores y circuitos reguladores. Son unas configuraciones en las cuales se usan diodos. Entonces nosotros vamos a estudiarlos porque son bastante importantes. Pues fijaros, estos circuitos nos rodean continuamente. En cualquier dispositivo que conectemos nosotros a la red eléctrica, normalmente los dispositivos electrónicos, un móvil, una tablet, un portátil, para cargarlo necesitan una corriente continua. Las baterías se cargan con corriente continua. Pero la corriente que llega por la red eléctrica es una corriente alterna. Necesitamos unos conversores de alterna a continua para pasar corriente alterna. Ya sabéis, una corriente que varía con el tiempo de forma sinusoidal, es lo que viene por el enchufe. Y nosotros necesitamos una corriente continua que no varíe con el tiempo. Bueno, pues esos adaptadores de alterna continua lo que llevan dentro son circuitos rectificadores y reguladores, entre otros. Por eso es muy importante estudiarlos. Y luego, como parte final del tema, veremos también otros circuitos que se llaman recortadores. Pues bien, vamos a ver qué es un diodo ideal. ¿Qué entendemos por diodo ideal? ¿Qué nos gustaría que fuese un diodo en la práctica? Vamos a ver lo que es sobre papel. Un diodo es un dispositivo de dos terminales, ¿vale?, que solo permite el paso de corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Fijaros, esto que tenemos aquí es el símbolo
de un diodo. Este sería el símbolo con el cual dibujaríamos un diodo en un diagrama electrónico, ¿vale? Y como veis, bueno, es una especie de flechita. Bueno, pues esa dirección de la flecha marca la dirección en la que el diodo permite que circule la corriente. Este diodo, cuando lo metamos en un circuito, solo permitirá que circule corriente si va en ese sentido, si va hacia allá. Si intenta ir la corriente en el otro sentido, no permite que circule, ¿vale? Bueno, pues fijaros, los terminales se llaman ánodo y cátodo. Este de aquí es el ánodo, por el que debería entrar la corriente, y este el cátodo, por el que debería salir. Y la corriente, como hemos dicho, únicamente puede fluir en la dirección que indica la flecha que marca el símbolo del diodo, ¿vale? Del ánodo al cátodo. Bueno, fijaros, esa corriente que circula por el diodo, en ese sentido la llamaremos normalmente I sub D, y la tensión que cae en el diodo siempre la medimos como la tensión que hay en el ánodo menos la que hay en el cátodo. Esa tensión la llamamos V sub D, ¿vale? Y siempre la medimos desde este punto respecto a este punto, ¿vale? Siempre la del ánodo respecto al cátodo. Bueno, cuando metamos este diodo en algún circuito, dentro de un circuito, al meter ese diodo en un circuito ocurre una cosa que se llama que lo estamos polarizando, ¿vale? Cuando metemos un diodo en un circuito, el diodo se polariza, ¿vale? Es una palabra que debéis quedar con ella. Un diodo se polariza al meterlo en un circuito. Pues bien, se puede polarizar de dos formas. Fijaros, se dice que un diodo está en polarización directa si la tensión que cae en el diodo V sub D es mayor que 0. ¿Eso qué implica? Que sea mayor que 0, como V sub D siempre se mide la tensión de este punto respecto a este, que sea mayor que 0 significa que la metemos en un circuito, metemos el diodo en un circuito, en el cual en este terminal del diodo hay más tensión que en este otro. Es decir, si el ánodo está a mayor potencial que el cátodo. Y se dice que el diodo está en polarización inversa, es decir, lo metemos en un circuito de tal forma que V sub D es menor que 0. Es decir, lo estamos metiendo en un circuito en el cual, en este punto, este terminal, tiene más tensión, tiene mayor potencial que este otro, ¿vale? Es decir, que el ánodo está a menor potencial que el cátodo, ¿vale? Bueno, pues quedaros con esta idea. Polarización directa, cuando estamos metiendo el diodo en un circuito donde aquí hay más tensión. Que aquí, inversa, al revés. Lo metemos en un circuito donde aquí hay más tensión que aquí. Pues bien, vamos a ver qué significa eso de introducir el diodo en un circuito polarizándolo de forma directa o inversa. Vamos a verlo con el circuito más simple que existe, que es este de aquí, ¿vale? Podemos llegar a pensar, bueno, este no es el más simple podría ser un circuito donde solo haya un generador de tensión con el diodo. ¿Para qué estamos metiendo esta resistencia? Bueno, pues más adelante vamos a ver que este circuito es necesario, que esa resistencia es necesaria. Por ahora solo nos vamos a centrar en ver qué polarización tiene este diodo, ¿vale? Ya veremos por qué es necesaria esta resistencia. Lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, estamos viendo que en este circuito la fuente de tensión impone un potencial mayor aquí que aquí, ¿vale? Lo que significa que habrá más tensión aquí que aquí. Y como la tensión VD en el diodo siempre la medimos, la tensión en este punto respecto a este otro, como el generador de tensión está imponiendo más tensión en este punto que en este, ¿cómo estamos polarizando este diodo? Pues como hemos dicho antes, como VD es mayor que 0, este diodo está en polarización directa. Este diodo en este circuito está en polarización directa. Bueno, pues recordemos que un generador de tensión, ¿vale? La corriente que fluye siempre va del terminal positivo del generador de tensión hacia el negativo, ¿vale? Siempre. Por tanto, en este circuito, ¿qué está ocurriendo? Que la corriente va así, en esta dirección. ¿Y qué hemos dicho antes? ¿Cómo hemos dicho antes que se comporta un diodo? Solo deja pasar corriente en la dirección en la que indica la flecha, en esa dirección. Vale, pues entonces en este circuito, ese diodo está permitiendo, ¿vale? Ese diodo está permitiendo la circulación de la corriente. No la corta, la deja pasar completamente. Bueno, pues entonces resulta, como ya sabemos,
el diodo solo conduce de ánodo a cátodo, es como se ha definido un diodo, ese es su comportamiento. Por lo tanto, estamos viendo que en polarización directa, es decir, cuando lo estamos metiendo el diodo en un circuito donde VD es mayor que 0, donde en un circuito habría aquí más tensión que aquí, pues estamos viendo que el diodo deja pasar toda la corriente, con lo que se comporta como lo hemos dibujado aquí, como un cortocircuito, ¿vale? El circuito equivalente de un diodo en polarización directa es un cortocircuito, es decir, deja pasar la corriente sin problema. Se comporta como un interruptor cerrado. Bueno, pues ese es el comportamiento de un diodo en polarización directa. Lo analizaremos más adelante con más detalle, pero vemos que en este caso la tensión que cae en el diodo pues es 0 voltios, ¿vale? Fijaros, se comporta como un cortocircuito, por lo tanto la tensión V sub D, la tensión entre este punto y este, pues en este punto hay exactamente la misma tensión que en este, un cortocircuito, por lo tanto VD sería igual a 0. ¿Y qué ocurriría? Que toda la tensión VCC del generador de tensión, esta diferencia de tensión, toda está cayendo en esta resistencia. La tensión que hay entre este punto y ese punto, esa tensión en la resistencia sería VCC. Bueno, ya lo analizaremos con más detalle ahora después. Pero además, si en polarización directa el diodo se comporta como un cortocircuito, como estamos viendo aquí, por lo tanto VD pues, es igual a 0, ¿por qué estamos diciendo que en polarización directa V sub D es mayor que 0? Estamos diciendo, polarización directa es cuando la tensión del diodo V sub D es mayor que 0, pero estamos viendo que entonces sería 0. Bueno, pues porque esto es un diodo ideal. Ahora después, en la siguiente sección, cuando veamos los diodos reales, veremos que en realidad no se comporta como un cortocircuito, ¿vale? Realmente sí hay una diferencia de tensión entre este punto y este punto, una pequeñita, pero hay, y es mayor que 0, ¿vale? Así que por eso decimos que es mayor que 0. En cambio, ¿cómo se comporta un diodo cuando lo introducimos en un circuito en este sentido? ¿Vale? Estamos viendo que el generador de tensión es exactamente el mismo, ¿vale? Se impone más tensión en este punto que en este, pero vemos que el diodo está justo al revés que antes. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que esta fuente de tensión impone más tensión aquí que aquí, es decir, hay más tensión en este punto que en este punto, por lo tanto, como V sub D se define como la diferencia de tensión entre este punto y este, ¿qué ocurre en este caso? Que V sub D es menor que 0, porque aquí hay menos tensión que aquí. Bueno, por lo tanto, en este circuito V sub D menor que 0, y eso hemos dicho antes que se llama polarización inversa. Bueno, pues este diodo en este circuito está en polarización inversa. ¿Y qué está ocurriendo cuando está en polarización inversa? Pues que la corriente que circula por este circuito, que según está la fuente de tensión, debería circular en este sentido. ¿Qué ocurre en este sentido? Que hemos dicho antes que el diodo en ese sentido no deja pasar las corrientes. Bueno, pues entonces esto implica que en polarización inversa, cuando V sub D es menor que 0, el diodo no deja que circule la corriente, con lo que se está comportando como un circuito abierto, ¿vale? Como un interruptor abierto. No deja pasar absolutamente nada de corriente. Por lo tanto, el circuito equivalente de un diodo en polarización inversa sería un circuito abierto, ¿vale? Aquí lo tenemos. No circularía nada de corriente. A diferencia del caso anterior, del circuito anterior, al no circular corriente por aquí, no circular nada de corriente es 0, ¿qué ocurre según la ley de Ohm en esta resistencia? Pues que la tensión que cae entre sus terminales no puede ser ninguna, es 0 también, no está circulando corriente, ¿vale? La tensión que cae en la resistencia es 0, con lo cual toda esta tensión VCC que está imponiendo este generador de tensión, ¿dónde está cayendo enterita? Bueno, pues entre los terminales del diodo, ¿vale? Que ahora no es un cortocircuito, es un circuito abierto. Entre estos terminales, entre este punto y este punto, puede caer cualquier tensión. Bueno, pues vemos que toda la tensión VCC está cayendo entre los terminales de ese diodo. Ya lo veremos más adelante. Así que un diodo ideal vemos que se comporta como un interruptor, que se cierra al tener polarización directa y se abre cuando está en polarización inversa, ¿vale? Entonces, en el anterior circuito, puesto el diodo en ese sentido era
como un cortocircuito y en este, puesto en el otro sentido, es como un circuito abierto. Bueno, podemos llegar a pensar, pues vaya tontería, ¿no? Pues si queremos que sea un cortocircuito, en vez de poner un diodo en este sentido, pues ponemos directamente un cortocircuito. O si queremos que sea un circuito abierto, en vez de poner el diodo en el otro sentido, pues ponemos directamente un circuito abierto. ¿Para qué queremos poner un diodo? Bueno, pues pensad que eso es porque aquí estamos poniendo un generador de tensión con una tensión continua fija de valor VCC. Pero ahora imaginad una cosa, en vez de este generador de tensión, imaginad que ponemos un generador de tensión alterna, ¿vale? Un generador de funciones, por ejemplo, con una función sinusoidal, que va variando con el tiempo, ¿vale? La tensión que impone entre esos terminales va variando con el tiempo de forma que unas veces es positiva y otras negativa. ¿Qué está ocurriendo cuando este generador impone una tensión positiva a lo largo de este periodo de tiempo? Que la corriente intentaría circular en este sentido. Con lo cual, si tenemos un diodo puesto así, dejaría pasar la corriente. ¿Qué ocurra en este periodo de tiempo cuando este generador de tensión está imponiendo una tensión negativa, que ahora la corriente intentaría circular en este sentido, y si el diodo está puesto así, no dejaría pasar la corriente. Dejaría pasar la corriente en este tiempo, no dejaría pasar la corriente en ese otro. Para eso sirven los diodos, ¿vale? Cuando tenemos una fuente de tensión continua, pues no nos sirve de mucho, ya veis, podemos sustituir el diodo por un cortocircuito o por un circuito abierto. Pues bien, para poder analizar los diodos tenemos que ver un concepto que es el de curva característica. ¿Qué significa la curva característica de un dispositivo, de cualquier dispositivo, no solo de los diodos? Bueno, pues sería la gráfica que relaciona la tensión que cae entre los terminales del dispositivo con la corriente que circula por él. ¿A qué suena esto? Bueno, pues suena a la ley de Ohm. Efectivamente, ¿vale? La curva característica sería una forma gráfica de representar la ley de Ohm en la resistencia. ¿Cómo se hallaría una curva característica de forma práctica en laboratorio de cualquier dispositivo, ¿vale? Pues bueno, habría que meter el dispositivo en un circuito, por ejemplo, si quisiésemos hallar la curva característica de esta resistencia, la meteríamos en un circuito con un generador de tensión que pudiésemos variar, iríamos cambiando la tensión de ese generador de tensión, iríamos midiendo la tensión que cae entre los terminales de la resistencia y la corriente que circula por ella. Y haríamos esta gráfica, ¿vale? Iríamos dibujando puntitos de la gráfica. Tensión que cae en la resistencia y corriente que circula por ella cuando va cambiando esa tensión. Pum, 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 pum. Y así obtendríamos la curva característica, por ejemplo, de esta resistencia. Fijaros que la curva característica de esa resistencia va a coincidir la pendiente con 1 partido R, con 1 partido el valor de la resistencia. Bueno, esa curva caracteriza el comportamiento del dispositivo en todo momento y en cualquier circuito en el que esté, ¿vale? Es una curva que una vez que se obtiene, aunque se obtenga, pues, probándolo en este circuito que hemos visto aquí, pero esa curva característica obtenida ya vale para este dispositivo en cualquier otro circuito, lo caracteriza completamente. Bueno, pues mediante la curva característica podremos calcular la corriente que circula por el dispositivo cuando conozcamos la tensión que cae en él y viceversa. Podemos conocer la tensión que cae en el dispositivo si conocemos la corriente, ¿vale? Si conocemos qué tensión cae en el dispositivo, podemos saber qué corriente circula. Si sabemos qué corriente circula, podemos conocer qué tensión cae en él. Bueno, pues esto es un análisis gráfico, ¿vale? Para conocer tensiones y corrientes. Mediante la curva característica, gráficamente podemos conocer una cosa si conocemos la otra. En resistencia no solemos usar la curva característica. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento lineal. Y ese comportamiento se puede describir de forma matemática mediante, ya lo conocemos, mediante la ley de Ohm. Sabemos que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. Como tenemos esta ecuación matemática, no necesitamos cálculos gráficos, ¿vale? Porque, bueno, la curva característica es simplemente lineal. ¿Pero qué ocurre en el diodo? Pues el diodo es un dispositivo no lineal. Ya hemos visto antes que la corriente que circula por él no se traduce linealmente conforme a la tensión que cae en él y viceversa. Hemos visto que, bueno, la corriente a veces pasa, a veces no pasa. Bueno, pues es un comportamiento no lineal. Por eso la información más importante que debemos conocer de un diodo
es su curva característica. Es lo que nos permite relacionar la tensión que se aplica a sus terminales con la corriente que va a circular por él, ¿vale? No tenemos una ecuación sencilla como la ley de Ohm. No podemos relacionar tensión que cae en el diodo con corriente que circula por el diodo de forma matemática, en una sola ecuación. Lo único que podemos hacer es, bueno, de forma gráfica, mediante la curva característica. Bueno, la curva característica de un diodo ideal, ojo, de un diodo ideal, el que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? En esta sección, diodos ideales, es esta de aquí. Fijaros, este comportamiento es el mismo que hemos visto antes. Vamos a verlo. Fijaros, si I sub D, si la corriente que pasa por el diodo es positiva, si permite circular corriente a través de él, fijaros que en esta gráfica, si I sub D es positiva, si está circulando corriente, V sub D, la tensión que cae en el diodo, ¿cuál es? 0, ¿vale? V sub D es 0. Bueno, pues ese es el comportamiento que hemos visto antes, cuando está en el diodo en polarización directa, permitía circular corriente por él y la tensión que caía en él es 0. Bueno, pues en ese caso, si estamos en esta zona de la curva, se dice que estamos en conducción, que el diodo está en conducción. Y si estamos en la otra zona de la curva, pues vemos que V sub D en esa otra zona es negativa, ¿vale? Cuando la tensión que cae en el diodo es negativa, ya lo hemos visto antes que ocurría, que estaba en polarización inversa y entonces la corriente que circulaba por él es 0, no permitía circular corriente. Bueno, pues aquí tenemos ese otro comportamiento. En esta zona decimos que si ocurre eso, el diodo está al corte. Es decir, si está en polarización directa, está en conducción y VD es 0 en diodos ideales, y si está en polarización inversa decimos que está al corte y entonces I sub D es 0. Bueno, pues este comportamiento estamos viendo que coincide con el símil del interruptor que acabamos de ver ahora mismo. Bueno, esta es la curva característica de un diodo ideal, ¿vale? Así nos gustaría que se comportase, pero en la realidad, en la siguiente sección, vamos a ver que cuando expliquemos los diodos reales, esto es solo una aproximación a la curva real. Que la curva real, fijaros, es esta de aquí. Veis que, bueno, se parece un poco, pero no es exactamente igual. La tensión V sub D que cae en el diodo cuando estamos en conducción no es 0. Fijaros que tiene cierto valor, ¿vale? Y aquí la corriente, cuando estamos en el corte, no es 0. Tiene un pequeñín valor. Y fijaros aquí que hace otra cosa un poco rara, ¿vale? Bueno, pues ya veremos en detalle esa curva real. Bien, ahora que conocemos la curva característica del diodo ideal, vamos a ver cómo podríamos usarla para analizar circuitos, ¿vale? En primer lugar, vamos a intentar usarla para analizar los circuitos más sencillos que existen y ver si coincide con el comportamiento visto antes, con el comportamiento del interruptor, el símil del interruptor. Vamos a analizar en estos dos circuitos, a ver qué ocurre. Primero en este de aquí. Bueno, este ya lo vimos antes. Resulta que esto es un diodo en polarización inversa. Bien, vamos a ver qué ocurre exactamente en este circuito. Tenemos aquí un generador de tensión de 10 voltios, ¿vale? Que impone una tensión de 10 voltios en este terminal respecto a este otro. Eso implica que aquí hay 10 voltios más que aquí. Como la tensión V sub D en el diodo es siempre la tensión en este punto respecto a este, si aquí hay 10 voltios menos que aquí, V sub D, ¿cuánto vale? Menos 10 voltios, ¿vale? Eso implicaba, bueno, pues que está en polarización inversa. Bien, sabemos que este diodo, tal como está en este circuito, ¿va a dejar pasar la corriente? Bueno, pues en este circuito la corriente, como ya sabemos, tendría que ir en este sentido. Y, según el sentido en el que está puesto el diodo, en este circuito no puede pasar la corriente. Por eso, en este circuito que ya hemos visto antes, donde conocemos el sentido que debe tener la corriente, siempre el terminal positivo de la fuente al negativo, podemos ya intuir, como hemos hecho antes, que el diodo no conduce, ¿vale? Ya vimos antes que, como la corriente quiere ir para allá y el diodo no se lo va a permitir, pues en este circuito no va a circular corriente. Vamos a ver si esto coincide, vamos a confirmar esa intuición mediante la curva característica tensión corriente que acabamos de ver, ¿vale? Que es lo más importante que caracteriza a un diodo. Esta es nuestra curva característica y ¿ocurre eso? ¿Se puede confirmar esa intuición de que no circula corriente? Pues fijaros que sí. La tensión que cae en el diodo, V sub D, pues es siempre, ¿vale? La tensión que cae en el diodo es siempre la de este terminal menos la de este. En este caso,
Aquí hay 10 voltios menos que aquí. Por lo tanto, esa V sub D sería de menos 10 voltios. Es decir, como V sub D es menos 10 voltios, estaríamos, pues bueno, por esta zona de aquí. Y en esa zona de ahí que ocurre que la corriente I sub D, la corriente I sub D es 0. Por lo tanto, en esa zona I sub D es 0. Por lo tanto, con la curva característica estamos confirmando esa intuición que teníamos de que la corriente en ese circuito iba a ser 0 porque el diodo no la deja pasar. Entonces, con la curva característica vemos que efectivamente se confirma ese comportamiento. ¿Qué ocurre cuando el diodo lo ponemos en este otro sentido? Bueno, ya vimos antes que en ese sentido, si la corriente intenta circular hacia allá, el diodo dejaría que pasase. Bueno, pero ¿no veis algún problema en este circuito? Fijaros, aquí esta fuente de tensión está intentando imponer 10 voltios entre este punto y este, es decir, estaría intentando imponer 10 voltios entre este punto y este. ¿Qué pasa con la curva característica vista antes? Estaríamos por esta zona, ¿vale? Estaría permitiendo circular la corriente, pero cuando el diodo está en conducción, resulta que según la curva característica, la tensión que cae en él, ya hemos visto antes, se comporta como un cortocircuito. La tensión que cae en él es 0 voltios, ¿vale? Pero la fuente va a intentar imponer 10 voltios entre sus terminales. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no estamos polarizando correctamente el diodo. Nunca podemos conectar los terminales del diodo directamente a la fuente, ¿vale? Porque la fuente va a intentar imponer su voltaje sobre el diodo y ya hemos visto que cuando está en conducción el diodo se comporta, el diodo ideal, como un cortocircuito, 0 voltios. Bueno, pues por eso vimos antes que era necesaria esta resistencia. Para polarizar el diodo correctamente debemos siempre conectar una resistencia en serie y se llama, por tanto, resistencia de polarización, sobre la que caerá toda la tensión de la fuente cuando el diodo esté en conducción y se comporte como un cortocircuito, ¿vale? Entonces, esta resistencia va a absorber toda esa tensión. En este circuito, bueno, pues este diodo se comporta como un cortocircuito, entre sus terminales caen 0 voltios y toda esta tensión, esos 10 voltios, caerán entre los terminales de la resistencia, VD igual a 10 voltios. Esa resistencia debemos ponerla a caso hecho para polarizar el diodo. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. A veces en algunos circuitos hay que ponerla con la intención de polarizar el diodo únicamente, como en este ejemplo, o bueno, puede ser una resistencia que ya exista en el circuito para cualquier otra función y que, bueno, pues gracias a esa resistencia esté correctamente polarizado el diodo, que no haya que añadir otra expresamente para ello. Bueno, en este caso vemos que, vale, ahora ya sí cumple correctamente con la curva característica del diodo. Estaríamos en el caso en el que el diodo permite la circulación de corriente, I sub D mayor que 0, estaríamos por esta zona, y vemos que según la curva característica, la tensión que cae en el diodo, la tensión entre este punto y este, serían 0 voltios, ¿vale? V sub D, 0 voltios. Lo cual coincide con lo que hemos visto antes, que el diodo se comporta como un cortocircuito. Bien, toda la tensión del generador de tensión cae en esta resistencia, por lo tanto V sub R 10 voltios. ¿Y qué corriente circula por aquí? ¿El diodo tiene algo que decir en esa corriente? No. Vemos en la curva característica que puede ser cualquier corriente I sub D. El diodo no impone la corriente que va a pasar por él. Quedaros con esto. Nunca impone una corriente el diodo. El diodo permite que pase a través de él cualquier corriente. ¿Quién impone esa corriente? Pues la ley de Ohm. Fijaros, estamos diciendo que la resistencia cae en 10 voltios, los 10 voltios del generador de tensión. Por la ley de Ohm, ¿qué corriente va a circular por la resistencia? 10 voltios partido 1 kilo ohm, es decir, 10 miliamperios. Y como por la corriente circula 10 miliamperios, le impone la ley de Ohm, ¿qué corriente circula por el diodo? Pues la misma. Estamos en este circuito, la corriente está circulando así, solo hay una corriente, I sub D igual a 10 miliamperios, ¿vale? Por lo tanto, quien está imponiendo la corriente es la resistencia. Y el diodo únicamente se limita a dejar pasar la corriente, cualquiera. Bien, y en el otro circuito, en el ejemplo visto antes, en el que el diodo estaba en inversa y no permitía pasar la corriente,
Bueno, pues ¿qué ocurre con las corrientes y las tensiones? Que la tensión que cae en el diodo, claro, es menos 10 voltios, ¿vale? Porque en este punto hay 10 voltios más que aquí. Como la tensión que cae en el diodo se mide entre este punto y este punto, pues aquí hay 10 voltios menos que aquí, menos 10 voltios. ¿Por qué? Porque en la resistencia, como hemos dicho antes, si no circula corriente, ¿vale? Si la corriente es cero, la tensión que cae en la resistencia es cero. Aquí lo tenemos, tensión que cae en la resistencia, 0 voltios, corriente que circula por el circuito, 0 miliamperios. Bueno, entonces en este caso, esta resistencia de polarización no hace ninguna función, no está imponiendo ni ninguna tensión ni ninguna corriente, ¿vale? El diodo no deja pasar ninguna corriente y lo único que impone es, bueno, la tensión entre sus terminales, que es exactamente la misma que la que impone la fuente. ¿Bien? Entonces estaríamos por esta zona, estaríamos al corte. Pues bien, una vez visto cómo funciona el diodo, cuál es el comportamiento ideal y su curva característica y su circuito equivalente, el modelo equivalente del diodo en corte y en conducción, es decir, cortocircuito o, bueno, circuito abierto o cortocircuito, vamos a ver cómo se analizaría un circuito que contenga diodos. Vamos a analizar este circuito usando el modelo del diodo ideal, lo que acabamos de ver. Bueno, vemos que hay dos diodos. Para analizar circuitos con más de un diodo, pues bueno, uno de ellos o los dos pueden estar en conducción, o uno de ellos o los dos puede estar al corte. No sabemos cuál está en conducción y cuál está al corte, pero hay una forma de analizar esto, ¿vale? Sistemática. Tiene 3 pasos. El primero, tenemos que hacer una suposición de cuál está al corte y cuál en conducción, ¿vale? Vamos a suponer que uno está al corte y el otro en conducción, o que los dos están en conducción, o que los dos están al corte, pero cualquier suposición, ¿vale? El primer paso. Paso 2. Sustituimos en el circuito cada diodo por su modelo equivalente, según esa suposición que hemos hecho, ¿vale? Si hemos supuesto que un diodo está en conducción, pues ponemos en ese diodo un cortocircuito, y si hemos supuesto que ese diodo está al corte, ponemos un circuito abierto, ¿vale? Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, analizamos el circuito con esos modelos equivalentes, poniendo esos cortocircuitos o esos circuitos abiertos según la suposición. Analizamos el circuito, es decir, calculamos corriente y tensiones y vemos si se cumple la suposición, si todo es correcto, ¿vale? Pero si al analizar el circuito vemos que hay alguna incoherencia, entonces que la suposición que hemos hecho en el paso 1 no es correcta y debemos volver al paso 1 y hacer otra suposición distinta. Hacemos otra suposición, con esa suposición sustituimos los diodos por sus modelos equivalentes, analizamos el circuito y vemos si todo es coherente. Si todo es coherente, hemos acertado, si no, volvemos otra vez al paso 1 y hacemos otra suposición, ¿vale? ¿Qué significa que una suposición sea correcta, que sea coherente? Bueno, pues la suposición es correcta si en ese diodo, si hemos supuesto que el diodo está en conducción y resulta que la corriente I sub D que pasa por él es positiva, pues resulta que la suposición es correcta, que ese diodo realmente sí está en conducción. Y si hemos supuesto que un diodo está al corte y resulta que la tensión que cae en él es negativa, entonces la suposición es correcta, realmente ese diodo está al corte. Pero si no se cumple eso, si suponemos que un diodo está en conducción y nos sale que I sub D es negativa, es que nos hemos equivocado. O si suponemos que un diodo está al corte y resulta que nos sale una VD positiva, pues que es imposible que esté al corte, porque una VD positiva implicaba conducción. Entonces que nos hemos equivocado. Vamos a resolver este ejercicio y se ve más fácil. Vamos a comenzar suponiendo, fijaros, que D1 está al corte y D2 está en conducción. Una suposición cualquiera. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues que D1 esté al corte, ¿qué suponía? Su circuito equivalente era un circuito abierto. Y si suponemos que D2 está en conducción, su modelo equivalente era un cortocircuito. Bien, ya hemos hecho el paso 1, el paso 2 y vamos a hacer el paso 3. Analizar este circuito, es decir, obtener las corrientes y las tensiones, a ver si todo está correcto, si la suposición que hemos hecho es correcta. En primer lugar, bueno, pues por aquí tendríamos una corriente circulando en este sentido, ¿vale? Porque el generador de tensión de 3 voltios tiene ahí el terminal positivo y aquí el negativo, con lo cual esta corriente, ¿qué valor tendría?
Bueno, pues en este lazo cerrado vemos que únicamente está esta resistencia de 6K, que es la que impondría la corriente. No hay ningún otro factor que influya. Por lo tanto, esta corriente que circula por aquí, en este sentido, ¿de qué valor sería? Pues 3 voltios partido de 6 kiloohmios, 0,5 miliamperios. Y circulando en este sentido. Bien, ya tenemos un dato, la corriente en el diodo 2. Bueno, vamos a calcular en la otra malla. Resulta que hemos supuesto que ese diodo estaba al corte, con lo cual circuito abierto. Si es un circuito abierto, por aquí no circula corriente. ¿En qué sentido debería circular? Bueno, debería circular en este sentido, porque aquí está el terminal positivo de la batería y el negativo. Debería circular para allá, pero como tenemos un circuito abierto, no circula absolutamente nada de corriente. ¿Vale? Bueno, pues si no circula absolutamente nada de corriente, ¿qué tensión cae en esta resistencia? 0 voltios. No está circulando corriente. Bueno, entonces esos 10 voltios que impone esa fuente de tensión entre este punto y este punto, ¿qué implica? Pues que si ahí no cae corriente, en este punto hay 10 voltios más que en este punto. Bueno, y este punto de aquí, pues fijaros, estos cortocircuitos, por lo tanto es lo mismo que este punto de aquí. Significa que aquí hay 10 voltios más que ahí. ¿Vale? Perfecto. Para conocer la tensión V sub D, la tensión que caería en este diodo, que sería la tensión entre este punto y este punto, tenemos que conocer, vamos a despejar esto un poco. Bien. Para conocer la tensión en ese punto, debemos conocer la tensión en este punto y restarle la tensión en ese punto. La tensión en este punto, bueno, pues sabemos que es 10 voltios más que aquí. Y la tensión en este punto, tenemos que ponerla en referencia también a este otro punto de aquí. Vamos a ver cómo se calcularía. Bien, ¿qué tensión hay en este punto? Pues en ese punto respecto a este. Bueno, pues es justamente la tensión que está cayendo en esta resistencia. ¿Qué tensión cae en esa resistencia? Bueno, pues justamente esos 3 voltios, ¿vale? En ese punto hay 3 voltios más que aquí. Bueno, pues significa que en este punto hay 3 voltios más que aquí. Si en este punto hay 3 voltios más que aquí y en este punto hay 10 voltios más que aquí, ¿cuál es la diferencia de tensión entre este punto y este punto? Si aquí hay 10 más que aquí y aquí hay 3 más que aquí, pues aquí hay 7 más que aquí. ¿Lo veis? V sub D es 7 voltios, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos resuelto el circuito. ¿Hemos acertado en la suposición? ¿Es todo correcto? Bueno, como la corriente que pasa por el diodo 2 es positiva y habíamos supuesto que ese diodo está en conducción, pues era coherente que el diodo de 2 esté en conducción porque deja pasar la corriente en el sentido marcado. Pero fijaros qué ocurre aquí. Habíamos supuesto que el diodo 1 estaba al corte. ¿Qué significa que esté al corte? Pues que esté al corte es que esté en polarización inversa, es decir, que aquí haya, en este punto, más tensión que aquí. ¿Ocurre eso? Pues fijaros que no ocurre. V sub D1 nos sale 7 voltios. No es coherente con la presunción de que D1 esté al corte, ¿vale? Aquí hay 7 voltios más que aquí. Si aquí hay 7 voltios más que aquí, este diodo estaría en polarización directa. Es imposible que esté en inversa, es imposible que esté al corte. Por lo tanto, no hemos equivocado al suponer que este diodo está al corte. Bueno, pues si no hemos equivocado, que hemos dicho que tenemos que volver al paso 1, volver a hacer otra suposición, volver a plantear los circuitos equivalentes y resolver el circuito. Bien, vamos a suponer ahora que D1 está en conducción, es decir, su modelo equivalente es un cortocircuito, y que ahora D2 está al corte. Su modelo equivalente es un circuito abierto. Bueno, pues con esa suposición vamos a resolver este circuito a ver si realmente es correcto o nos hemos equivocado. Bien, vamos a empezar por esta otra malla, como hemos hecho antes. ¿Qué ocurre ahora? Pues que como este es un circuito abierto, por aquí no circula corriente, ¿vale? Entonces, si no circula corriente, eso implica, bueno, pues que en este punto hay 3 voltios más que aquí y que, bueno, pues en este punto, ¿qué tensión hay? Pues esta malla no está imponiendo nada en ese punto, todo se está imponiendo por esta otra. Vamos a ver esta otra, vamos a analizarla. Este generador de tensión está imponiendo 10 voltios. Por aquí está circulando una corriente.
y el diodo en teoría la está dejando pasar. ¿Qué corriente circula por aquí? Bueno, pues tenemos aquí una resistencia de 4K, otra de 6K, pues ley de Ohm con resistencia en serie, 10 voltios partido 4 más 6, 10K. 10 voltios partido 10K, la corriente que circula es 1 miliamperio, ¿vale? Por aquí está circulando 1 miliamperio de corriente. Bien, ese miliamperio de corriente, ¿qué tensión está imponiendo en esta resistencia? Pues bueno, si está circulando 1 miliamperio, por la ley de Ohm, 1 miliamperio por 6K, 6 voltios. Aquí hay 6 voltios más que aquí. Vale, si aquí hay 6 voltios más que aquí y este generador de tensión está diciendo que aquí hay 3 voltios más que aquí, como este punto y este punto es el mismo, si aquí hay 3 voltios más que aquí y aquí hay 6 voltios más que aquí, ¿qué tensión es esta de aquí? Bueno, pues aquí hay 6 voltios y aquí 3, aquí hay 3 voltios más que aquí, ¿vale? Pero como V sub de 2 se mide la tensión de este punto respecto a este otro, aquí hay 3 voltios menos que aquí, ¿vale? ¿Está claro? La tensión en este punto es 3 voltios menos que aquí, por lo tanto V de 2 es menos 3 voltios. Bien, con esta solución que nos ha salido, ¿es coherente? Pues estos valores sí son coherentes con las presunciones que hacíamos, ¿vale? Habíamos dicho que el diodo D1 estaba en conducción y realmente estamos viendo que la corriente que pasa por él es positiva, con lo cual es correcto, ese diodo está en conducción. Y habíamos supuesto que D2 está al corte y realmente estamos viendo que sí, que aquí hay menos tensión que aquí, ¿vale? Y si aquí hay más tensión que aquí hay más tensión que aquí, está polarizado en inversa, con lo cual es correcta la suposición de que esté al corte, ¿vale? Como V de 2 es menos 3 voltios negativa, D sub 2 está al corte. Hemos acertado las suposiciones. Hemos acertado, entonces en este circuito la solución sería D1 está en conducción, D2 está al corte, y las corrientes y las tensiones pues son las que hemos averiguado aquí, porque esta presunción sí era correcta. Bueno, pues ya que hemos aprendido a analizar circuitos con diodos, vamos a probar a hacer los ejercicios 1 y 3 de la relación de ejercicios.